Bien, entonces ya estuvimos hablando de en las clases pasadas de concurrencia y mecanismos de comunicación interproceso eh, y de la introducción a los temas generales de sistemas operativos multitarea multiusuario, es decir, que agregaban, o sea, o que necesita un sistema operativo multitarea para volverse multiusuario. Lo que vamos a ver ahora es dos sistemas operativos multitarea multiusuario, para tomarlos como caso de estudio. Vamos a comenzar con GNU Linux y después vamos a ver Windows XP, que en realidad, bueno, el kernel y la arquitectura de Windows 2000 XP es la misma que sigue teniendo hoy los Windows modernos. Entonces, esencialmente, con analizar Windows XP tenemos algo bastante similar o bastante aproximado a lo que es hoy, por ejemplo, un Windows 11. Entonces, a nivel arquitectural y demás, son muy similares, entonces nos vamos a quedar con ese ejemplo. Obviamente, además de la cuestión de que no hay bibliografía en castellano de ningún Windows más moderno, si no, la estaríamos usando. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hablar de GNU Linux. Esta diapositiva que está acá. Como les decía, esta diapositiva está en inglés. Es la diapositiva que acompaña al libro de Silverchats. Yo se las voy a ir traduciendo. La mayoría, digamos, de los conceptos eh, son absolutamente entendibles, por más que el texto esté en inglés. Yo les voy a ir comentando los conceptos y además vamos a ir charlando un poco sobre los gráficos y además haciendo un paralelismo con lo que ustedes fueron viendo en la película documental Revolution OS, que habla de la historia de GNU, en realidad habla de la historia del movimiento open source y además cómo dentro de ese movimiento apareció el sistema operativo GNU Linux. Bien, estas diapositivas, bueno, el capítulo 21 de Silverchat y estas diapositivas tienen esta organización. Primero hablo un poco de la historia de Linux, ¿no? Esto que ustedes vieron en el documental. Eh, Después habla de los principios de diseño de Linux, ¿no? En el documental también se habla un poco de por qué Linux es como es, digamos, y lo vamos a ir charlando igualmente. Hablamos también, las diapositivas acaba de hablar de el kernel y la estructura del kernel de Linux, ¿no? Es decir, en particular, qué implicancias tiene esto de que Linux tenga un kernel modular. Después vamos a hablar de administración de procesos, de planificación de procesos y de la CPU, de administración de memoria, de sistemas de archivos. De esto también ya estuvimos hablando un poquitito, vamos a profundizar. Manejo de los dispositivos de entrada-salida, comunicación interproceso, ¿no? Acá vamos a ver también un poco de qué servicios implementa GNU Linux de lo que estuvimos viendo de las diapositivas de mecanismo de comunicación interproceso. La estructura del subsistema de redes de Linux, es decir, cómo está organizado todos los distintos elementos que permiten que Linux se conecte a redes, y hablar de seguridad y protección en Linux, ¿no? Es decir, qué características de seguridad y protección tiene GNU Linux, ¿no? Es decir, todo esto va a estar cubierto acá en la diapositiva. Obviamente también está de manera más extensa en el capítulo 21 del libro. Bien, bueno, objetivos del capítulo. Bien, y la primera parte que habla de la historia de Linux. Eh, Acá dice, bueno, primero, que Linux es un sistema operativo abierto y gratuito, ¿no? Basado en Unix, ¿no? Pero
digamos, un sistema operativo moderno, ¿no? A diferencia de los Unix de los años 60, de los años 70. ¿No? Ustedes ya esto lo habrán visto un poco en el documental, ¿no? Donde, por ejemplo, en una de las partes, Linus Torvalds explica por qué hizo Linux, ¿no? O sea, básicamente, por qué hizo Linux y además, por qué se basó en Unix para hacer Linux, ¿no? Y otra cosa que también explica ahí es en qué Unix se basó, ¿no? Es decir, cuando a veces comparamos Linux con Unix, ¿no? Que era el sistema operativo que tenían los servidores en los años 60 y 70, eh, vemos que hay algunas diferencias, y estas diferencias surgen un poco del hecho de que Linus Torvalds, en realidad, cuando hizo GNU Linux, no se basó en Unix, sino que se basó en Minix. ¿Mm? ¿Qué es Minix? Minix en realidad es un sistema operativo que desarrolló Tannenbaum para su cátedra, ¿no? Para la cátedra que él da en Estados Unidos. ¿Ah? O bueno, en ese momento no sé si la estaba dando en Estados Unidos o la estaba dando en Holanda, pero bueno, o sea, este Tannenbaum, el de los libros, ¿no? En su cátedra a los alumnos los hace hacer un sistema operativo. ¿No? Pero obviamente no les hace hacer el sistema operativo desde cero, sino que en realidad él lo que utiliza es Minix, que es un sistema operativo que está basado en Unix, un Unix simplificado y además incompleto, ¿no? Hay ciertas partes de Minix que no están porque Tannenbaum espera que los alumnos la implementen. Entonces, basándose en este Unix simplificado e incompleto, lo que quiso hacer Linus Torvalds era un Minix que funcionara en las PCs, en PC, ¿tá? Porque incluso Minix no estaba pensado para correr en PCs, sino que estaba pensado para correr en servidores. Es decir, los alumnos de Tannenbaum las prácticas las hacían sobre Unix. Construían un Unix usando estaciones de trabajo y terminales Unix que tenían en las universidades. Entonces, obviamente que como Linus Torvalds empezó, digamos, o se basó en un Unix simplificado, Linux obviamente que era bastante sencillo desde el punto de vista arquitectural. Y además, otra de las cosas es que las cosas que Tannenbaum no había desarrollado, que estaban incompletas, también las hizo Linus, pero a su manera, ¿no? Entonces ahí hay algunas de las diferencias que tuvieron originalmente Linux con Unix. Eh, Incluso hay un intercambio de emails que es bastante famoso, que tuvieron Linus Torvald con Tannenbaum, ¿no? Porque en algún momento Tannenbaum dice, si yo hoy me pusiera a hacer un sistema operativo, si yo hoy está hablando de los años 90, ¿no? Es decir, cuando apareció Linux. Cuando le preguntaron su opinión sobre Linux, Tannenbaum lo que dijo es, si yo hoy me pusiera a hacer un sistema operativo, no haría un sistema operativo con tecnologías y arquitecturas de hace 20 años. ¿Ah? Porque Linux es eso, en realidad es un sistema operativo moderno, pero que tenía todavía la arquitectura de los Unix de los años 60. Que Tannenbaum lo usaba para su cátedra, ¿por qué? Porque él quería tener algo sencillo para que los alumnos pudieran trabajar. Pero no era el tipo de arquitectura que tenía que tener un sistema operativo desarrollado en los años 90 o desarrollado a fines de los 80, a principios de los 90. Es más, todos los otros sistemas operativos que aparecieron en esa época tenían arquitecturas muchísimo más avanzadas que Linux. Que también es otra de las cosas que se habla ahí en el documental, ¿no? Que lo menciona Richard Stallman, ¿no? Que Richard Stallman dice, hablando de fines de los 80, principios de los 90, es decir, año 90-91, cuando Linus Torvalds se pone a trabajar en Linux. Dice, nosotros, para hacer un sistema, incluso ahí lo dice bien clarito Stallman, dice, nosotros para hacer un sistema operativo necesitas ciertas cosas, ¿no? Es decir, necesitas un compilador de C, necesitas un editor de texto, necesitas un conjunto de herramientas para poder ponerte a desarrollar.
Entonces lo que hizo el proyecto GNU de él fue ir desarrollando todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, empezó con el editor de texto, después con el compilador de C, y entonces fue agregando distintos elementos, todos dentro del proyecto GNU. Y cuando llega el año 1990, en realidad la gente del proyecto GNU ya tenía todo lo necesario para el sistema operativo, lo único que le faltaba era el kernel. Y entonces se ponen a desarrollar su propio kernel, que se llamaba Herd, manada en inglés. Claro, Herd es un kernel moderno. Entonces era un kernel, por ejemplo, basado era un microkernel, no un kernel, estaba basado en microservicios. Entonces, tenía un montón de aspectos muy modernos, pero que también les complicaban el desarrollo, como explicaba ahí Stallman. Entonces, cuando llega el año 90, ellos tienen todo, pero le falta el kernel nada más. Y están trabajando en el kernel, pero vienen medios trabados. Y aparece Linus Torvalds, y lo que hace es, dice, bueno, yo me voy a hacer un kernel al estilo Minix, tomo todas las herramientas que ya hizo la gente de la GNU, eh, y con todo eso, más mi kernel, terminó teniendo un sistema operativo. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurrió digamos, para disgusto de Stallman es que la gente empezó a usar esto. Entonces empezó a usar GNU Linux en vez de esperar a que estuviera el sistema operativo GNU completo. Obviamente después, a medida que se empezó a sumar más gente al proyecto, el proyecto fue avanzando, pero la arquitectura de Linux se mantuvo, ¿no? O sea, siguió teniendo esta arquitectura monolítica de los sistemas operativos de los años 60, 70. Por eso, digamos, cuando le preguntan a Tannenbaum por Linux, el tipo dice, la verdad que yo si hiciera un sistema operativo, no lo haría con tecnología de hace 30 años, de hace 20, 30 años. Y ahí, bueno, se le enoja un poco Torvalds y empiezan con un intercambio. Linux Torvalds tampoco tiene mucha fama de buen tipo, ¿no? Es una persona limitada, digamos, en cuanto a las interacciones interpersonales, entonces generalmente se pelea con todo el mundo todo el tiempo. Eh, Bien, pero por eso acá les digo, o sea, por eso también esto dicen que Linux es un sistema operativo moderno, pero al menos inicialmente las primeras versiones de Linux tenían algunas limitaciones respecto a la parte arquitectural. Bien, después, bueno, una de las características que tenía Linux es que originalmente fue pensado solo para PC, ¿no? Para computadoras personales. Entonces, las primeras versiones de Linux corrían sobre arquitectura 386, es decir, corrían sobre Intel de 32 bits eh, y un conjunto limitado de hardware de PC. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y la gente quiso empezar a usar Linux en los servidores, es que empezaron a agregar, digamos, agregar hardware y después además agregar nuevas plataformas, nuevas arquitecturas. Entonces ahí Linux empezó a funcionar en Spark, en Alpha, en otras arquitecturas que no eran las de Intel. Después, una de las características que dice acá, bueno, o sea, el kernel de Linux es algo nuevo, ¿no? Pero eh, utiliza un montón de herramientas open source que ya existían, ¿no? Que incluso muchas están basadas en Unix, ¿no? Porque cuando Stallman se puso a desarrollar, por ejemplo, un shell, ¿no? Obviamente que se basó, hizo un shell parecido a los shell que había de Unix, ¿no? Y además, a medida que a otra gente le empezó a gustar las herramientas de GNU, empezaron a sumar sus cosas y obviamente que empezaron a sumar cosas que les resultaban similares a los sistemas con los que ellos trabajaban. Entonces, también
les empezó a interesar interactuar. Es decir, por ejemplo, que un servidor Linux pudiera hablar con un servidor Unix. Entonces ahí empieza también a haber gente que empieza a contribuir al proyecto agregando compatibilidad, por ejemplo, para interactuar con otros sistemas operativos y con otras plataformas. Ahora, ¿qué ocurre? Una de las características de Linux ya desde el principio es el hecho de que no es un solo producto, sino que en realidad es un kernel más un conjunto de herramientas más un conjunto de aplicaciones. Las primeras personas que usaban Linux, o que querían tener un sistema Linux allá por el año 91, 92, la única manera que tenían de hacer esto era, se instalaban todas las herramientas de GNU y después se traían el kernel. Y entre todos juntos, más o menos terminaban teniendo un sistema operativo con aplicaciones. ¿Qué ocurre? Si en algún momento querían que esto tuviera éxito, que lo pudiera usar cualquier persona, hacía falta facilidad de instalar esto. Entonces aparecen un conjunto de empresas y de grupos que empiezan a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a empezar a juntar aplicaciones, utilidades y el kernel de Linux, vamos a armarle un instalador y que la gente pueda instalar todo junto. Y ahí aparecen las distribuciones de Linux, ¿no? Las distribuciones de Linux no son más que esto, son un conjunto de, o sea, un kernel más un conjunto de aplicaciones, un instalador y herramientas de administración o incluso algunas herramientas de manejo de paquetes, como para poder agregar aplicaciones, eliminar aplicaciones y demás. Ahí en el documental también aparecen algunas de las primeras distribuciones de Linux y de cómo funcionaban. Incluso aparece también en el documental, hablan de cuando una de las distribuciones, Red Hat, empieza a cotizar en bolsa. Empieza a cotizar en Nasdaq. Y cómo fue ese proceso, digamos, el fracaso, ¿no? En ese sentido de la empresa. ¿Por qué? Otra de las cosas que vieron ahí también en el documental es los desafíos también que tenían los pioneros del open source para vender open source como un negocio, como algo que podía generar ganancias. ¿No? Pero esto también, el hecho de que siempre, o sea, que todos los paquetes estuvieran disponibles, que la gente los pudiera utilizar y demás, generó un ecosistema también muy rico, muy variado, tal vez un poco disperso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hoy día no son tantas, o sea, hay un montón de distribuciones de Linux, pero la fragmentación del mercado de las distribuciones en general tiene más que ver hoy día con las plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, distribuciones de Linux para PC, hay una cierta cantidad, pero donde empiezan a aparecer muchísimas distribuciones es cuando empezamos a hablar de distribuciones Linux para dispositivos embebidos, ¿no? Para dispositivos móviles, ¿no? Para Internet de las cosas, y ahí empieza a aparecer un montón de variantes que es casi infinita. Hoy día, si nosotros decimos, bueno, mira, quiero instalar Linux en mi PC, generalmente vamos a elegir entre tal vez 5 o 6 distribuciones que son las más populares, y si agregamos las menos populares, habrá 10 más. ¿No? Después sí, obviamente que va a haber distribuciones muy oscuras, muy específicas, o que dejaron de tener mantenimiento. Pero en los 2000 había cientos de distribuciones. ¿No? Eso también llevó al hecho de que digamos, distribuyeran los esfuerzos entre mucha gente y tal vez algunos proyectos fueran muriendo porque se quedaban sin soporte. ¿Ah? Porque tengan en cuenta que la gran mayoría de esta gente labura gratis. Entonces, hoy día también distribuciones de Linux comerciales hay pocas.
y que tengan además la infraestructura para pagarle a sus empleados. Entonces, la gran mayoría de Linux y del ecosistema están financiados por empresas que se benefician de alguna manera directa o indirecta de Linux, ¿no? Porque o venden o revenden o lo que sea, algún producto derivado, eh, y después muy poquititas que venden Linux como producto, ¿no? Por ejemplo, Canonical, que es la empresa que está atrás de Ubuntu, eh, u Oracle, que es la empresa que está atrás de Red Hat. Pero después, en general, la mayoría de estos proyectos son no rentados. Entonces eso significa que la gente se va cansando y tal vez no consiguen gente nueva, y todas estas cosas implican que muchos proyectos terminan abandonados. Bien, la primera versión del kernel de Linux, eh, que la lanzó Torvalds en el 91, en mayo del 91, no tenía redes, ¿no? Corría solo en el procesador 8386, ¿no? En PCs, solo en computadoras personales, ¿no? Y después tenía poquitos drivers, ¿no? Es decir, tenía soporte para muy pocos dispositivos, básicamente los dispositivos más comunes a los que tenía acceso Torvalds en ese momento. Y además, como sistema de archivos, soportaba nada más que el sistema de archivos de Minix, que eh, Tannenbaum les hacía desarrollar a los alumnos. 3 años después, en marzo del 94, aparece la versión 1.0 de Linux, la primera versión estable de Linux, ¿no? Y ahí ya tenía unas cuantas mejoras, ¿no? Por ejemplo, ya tenía stack TCP/IP, ¿no? Esto quiere decir que ya se podían correr servicios en Linux. Después, además, tenía soporte para correr distintos protocolos de comunicación, por ejemplo, sockets, ¿no? O también IP sobre Ethernet. ¿Qué ocurre? Acá, cuando hablamos de la década del 90, ya lo estuvimos hablando un poquito cuando hablábamos de otros sistemas operativos que andaban por ahí, por ejemplo, de macOS, ¿no? O de Windows. Una de las cosas que pasó en los 90, fines de los 80, principios de los 90, es que aparecieron unos cuantos estándares de conectividad de redes. O sea, se masivizaron las redes de computadoras, más que nada las empresas. Empezó a aparecer Internet. ¿Ah? Entonces la gente buscaba distintas maneras de conectar computadoras. Y aparecieron distintos estándares, algunos respaldados por diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, IBM tenía su protocolo que era Token Ring. Apple tenía su protocolo que era Apple Talk. Y después había otras tecnologías y otros protocolos. En particular, Linux empezó soportando IP sobre Ethernet, ¿no? Ethernet era otra manera de conectar las computadoras. Es decir, en los 90 había tres grandes maneras de conectar dos computadoras. Una era Token Ring, otra era Ethernet y otra era Apple Talk, ¿no? Dos que eran propietarias y que estaban asociadas a ciertas empresas y a ciertos dispositivos, y otra que era abierta, que era Ethernet, ¿no? La que terminó teniendo más éxito y dominando el mercado fue Ethernet. Después, bueno, ya en la versión 1.0 ya tiene un sistema de archivos mejorado, que es el X2, que fue el que estuvimos analizando en la teoría. Después, además, otra cosa que hicieron es le agregaron soporte para dispositivos SCSI. En las PCs de los 90, la comunicación por ejemplo, para los dispositivos de almacenamiento era a través de IDE.
¿no? Que era un estándar que permitía conectar hasta 2 discos por cada controladora, y los mothers solían traer 2 controladoras. Así que normalmente se podían conectar hasta 4 discos. SCSI es un protocolo diferente y que permite conectar dispositivos en series, ¿no? Es un bus, ¿no? Que permite conectar dispositivos en serie. Entonces vos lo que podías hacer es, por ejemplo, en el mismo bus tener conectado una grabadora o lectora de CD, un escáner, una impresora, una placa de red, todo en el mismo bus, y que se iban conectando uno atrás de otro. ¿Mm? Lo que tenía de interesante era SCSI, que era un protocolo muy potente, con mucho ancho de banda, y entonces eso permitía que estos dispositivos pudieran transmitir cosas mucho más rápido. O sea, un dispositivo conectado vía SCSI escribía y leía información muchísimo más rápido que un dispositivo IDE. Y por ejemplo, en ese momento, si vos querías conectar un escáner a la computadora, vos tenías la posibilidad de conectar el escáner vía puerto paralelo o vía SCSI. Y SCSI era 1000 veces más rápido que un puerto paralelo. Entonces, esto de agregar los controladores SCSI para Linux tenía como ventaja, primero, que permitía conectar discos más rápido ahora, discos de servidores, y además el hecho de que permitía conectar dispositivos de entrada-salida mucho más rápido. Por ejemplo, escáneres, capturadores de video, eh, impresoras, impresoras láser, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se agregó fue muchos drivers de dispositivo, ¿no? Para empezar a hacer que Linux funcionara cada vez en más computadoras, y que además pudieran los usuarios utilizar el hardware que ya tenían en esas computadoras. Y después, bueno, acá pone como hito la versión 1.2 de marzo del 95, pero ¿por qué? Porque esta fue la última vez que Linux salió solo para PC, ¿no? A partir de la versión 1.3 ya empezó a soportar eh, otras arquitecturas. Entonces aparece Linux para Spark, por ejemplo, que los Spark eran los procesadores de los servidores Sun, ¿no? De Sun Microsystems, que es la empresa que después fue comprada por Oracle. Eh, pero por eso lo marcan como hito acá la versión 1.2, para decir, bueno, esta fue la última versión que corría solo en PC. A partir de ahí, Linux empezó a hacer además multiarquitectura. Después, estamos hablando de Linux 1. Algo. Después aparece en el año 96 Linux 2.0, ¿no? Linux 2.0 agregó, digamos, o sea, tuvo una gran reestructuración de la arquitectura del kernel para básicamente hacer 2 cosas. Primero, soportar múltiples arquitecturas y que fuera un poco más fácil migrar Linux a nuevas arquitecturas, ¿no? Eh, y se lanzó Linux 2.0 con soporte para i386 y soporte para Alpha. ¿Mm? Y otra cosa muy importante de Linux 2.0 es que empezó a soportar arquitecturas multiprocesador. Hasta este punto, Linux, si vos tenías una PC con más de una... Tengan en cuenta que Linux 1. Algo estaba pensado en PCs. Y en los años 90 las PCs traían un solo procesador. ¿Ah? No era muy común mother de servidor con procesadores Intel. Ahora, si vos tenías una mother con 2 procesadores Intel, supongamos una mother con 2 procesadores Pentium 100, por ejemplo, Linux 1. Algo te iba a ver un solo procesador. Lo mismo si le instalabas, digamos, Windows, ¿tá? O Windows 95, estaban la misma. Veías un solo procesador. Si vos querías ver los 2 procesadores, o le tenías que instalar Windows NT o Linux con el kernel del 2.0 en adelante, que ya empezó a soportar arquitecturas con más de un procesador.
Bueno, después otras mejoras son mejora en la gestión de memoria, mejoras en la performance de las comunicaciones TCP/IP, es decir, las conexiones de red. Tengamos en cuenta que acá ya Linux se estaba perfilando en ser un sistema operativo para servidores. Después empezó a soportar hilos a nivel de kernel, ¿no? O sea, empezó a soportar hilos a nivel de sistema operativo. Ya cuando hablamos de de multiprogramación, habíamos hablado de la importancia de que el sistema operativo esté al tanto de que nosotros estamos usando hilos. Eh, pero por el momento, digamos, o inicialmente fue a nivel de hasta este momento, digamos, hasta Linux 2.0, los hilos los manejaba digamos, el lenguaje de programación. A partir de Linux 2.0 ya los hilos los maneja el sistema operativo y además el propio kernel es multihilo. ¿Ah? Esto también permite que el propio sistema operativo se ejecute más rápido. Después acá habla un poco de las arquitecturas sobre las que estuvo disponible Linux 2.0, ¿no? Por ejemplo, procesadores Motorola 68000, que estos son los procesadores de las Apple, de las Mac. Eh, servidores Spark, ¿no? Con procesadores Spark, que eran servidores de Sun, ¿no? Y después sistemas Power Mac, es decir, las Macintosh que vinieron después de los procesadores Motorola, es decir, las Macintosh con PowerPC, con procesadores PowerPC. Y después, bueno, otra de las diferencias que tuvo la versión 2 de Linux es que a medida que fue avanzando la versión 2.4 y la versión 2.6, lo que hicieron fue incrementar o mejorar el soporte SMP. ¿Qué es el soporte SMP? El soporte SMP es el soporte de multiprocesamiento simétrico. Quiere decir la posibilidad que tiene el sistema operativo de ejecutar cosas en varios procesadores simétricos. ¿Qué es una arquitectura SMP? Es una computadora donde yo tengo varios procesadores. ¿Y qué quiere decir que esos procesadores sean simétricos? Quiere decir que todos esos procesadores acceden a la misma memoria. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo dos procesadores y tengo dos bancos de memoria, eh, que este procesador acceda a este banco de memoria o acceda a este otro, me lleva al mismo tiempo que este otro procesador acceda a este banco o a este otro. ¿Ah? Eso quiere decir que es simétrico el acceso a memoria. Que todos los procesadores acceden a toda la memoria y que le acceden a a la misma velocidad. Después también se agregó un file system con logs, ¿no? Aparecen los file system con logs y entonces acá aparece, por ejemplo, el sistema de archivos X-Tree, aparecen sistemas de archivos como XFS o RacerFS. Un kernel apropiativo, ¿no? Entonces esto apareció en la versión 2.6. El kernel apropiativo lo que permitió entonces es que ahora Linux pueda funcionar como sistema operativo de tiempo real, cosa que antes no podía. Y otra cosa que agregó es soporte de 64 bits. Porque hasta acá, digamos, una cosa era el soporte de 64 bits de las instrucciones y acá lo que dice es además soporte de 64 bits a nivel de memoria, ¿no? Es decir, tanto las instrucciones del procesador como el acceso a todos los buses se hacen en 64 bits. O sea que es un sistema operativo, en las últimas versiones del kernel 2 punto algo, era un sistema operativo de 64 bits reales. Bien. Características de un sistema Linux o de un sistema GNU Linux. Primero, este sistema usa muchas herramientas que fueron desarrolladas como parte de otros Unix o como parte del sistema operativo GNU. ¿Ah? Entonces, por ejemplo,
una de las cosas que habla acá es de el sistema de ventanas X, ¿no? El X-Window, ¿no? X-Window es el sistema fue el primer sistema de ventanas que utilizó Unix, que ya lo usaban los Unix de los años 90 y que fue desarrollado originalmente por el MIT. Eh, pero este sistema en realidad era un servidor, ¿no? Es decir, el ex Windows System es un servidor de ventanas, ¿no? Es un servicio que está ahí, que lo brinda el sistema operativo, y los distintos programas le hacen solicitudes a través de un protocolo establecido, ¿no? Como ustedes se comunican con un servidor FTP, con un servidor HTTP, con un servidor de lo que sea, ¿no? Un servidor DNS, también te comunicas con el servidor X. Y entonces le mandás una solicitud que dice, bueno, dibujame una ventana con tal borde, de tal tipo, con este nombre, con este color, lo que sea. Encima de esta otra, debajo de esta otra. Todo eso es una solicitud que se envía a un servidor. Ahora, este servidor, o sea, esta interfaz o este lenguaje que yo uso para comunicarme con el servidor, esta API, está documentada. ¿Ah? Y entonces lo que hizo la gente de Linux fue decir, bueno, voy a tener mi propia implementación del X Window System, que haga lo mismo, que tenga las mismas llamadas, ¿no? Y que responda de la misma manera. Es decir, una especie de clon del X Window System. Y ahí aparece XFree86, ¿no? Que es el servidor X que usaban los Linux hasta no hace mucho tiempo. Y que básicamente utiliza toda la misma API, todas las mismas llamadas a función y demás que utilizaba el X Window System de Unix. Esto trajo como ventaja el hecho de que ya se podían usar tal cual, todas las aplicaciones gráficas de Unix se podían llevar tal cual a Linux. Lo único que había que hacer era había que recompilarlas en Linux y listo, ya la podías usar. Después también dice, claro, obviamente usaron algunas herramientas del proyecto GNU, que ya existían, el compilador de C, el Shell, eh, todas estas herramientas ya existían y simplemente se usaron. Después, las librerías del sistema, ¿no? Algunas fueron desarrolladas por el proyecto GNU, ¿no? Y después estos proyectos los tomó la comunidad de Linux y los fue mejorando, los fue adaptando. Después, las herramientas de administración de redes, ¿no? Se tomaron mayormente de los sistemas operativos BCD, ¿no? BCD es es el Unix de Berkeley. Eh, después, bueno, una de las características que tiene es que Linux en general, ¿no? Ya sea como kernel y como conjunto de herramientas, es mantenida, ¿no? Es desarrollada y actualizada por un grupo de personas que algunas son rentadas, otras no, pero que trabajan para distintas empresas y que colaboran eh, eh, en remoto en general. Esto principalmente es algo que le hacía mucho ruido a la gente cuando apareció Linux, a la gente de sistemas, y porque básicamente no es la manera en cómo se desarrolla un sistema complejo, o por lo menos no es la manera en cómo se desarrollaba un sistema complejo en los años 90. Ah, es más, era un poco anárquico esto de decir, bueno, ¿y cómo haces? Si no tenés un jefe absoluto y no tenés una estructura de control determinada. Es decir, ¿cómo lográs que la gente colabore en una estructura tan horizontal? Ese fue un desafío y fue también uno de los motivos por los que algunos proyectos fracasaron, otros no, otros tuvieron éxito. Generaron la aparición de un montón de herramientas que no existían hasta ese momento, como por ejemplo HIT, ¿no? El sistema de control de versiones HIT lo creó Linus Torvalds. ¿Para qué? Para poder resolver el lío que tenía él manteniendo el código de Linux entre cientos de desarrolladores.
Y después eso funcionó tan bien que dio lugar a que hoy sea el sistema de control de versiones de facto para el resto del mundo y para cualquier proyecto. Pero Git, por ejemplo, nació como eh, respuesta a un problema de organización que tenía Linux Torvald con los desarrolladores del kernel de Linux. Bien, habíamos dicho que uno de los aspectos muy interesantes y vitales de Linux son las distribuciones, ¿no? Que las distribuciones son eh, conjuntos de paquetes, ¿no? Que tienen un sistema básico Linux, que sería un kernel, más las utilidades básicas, más las herramientas de administración, y además un conjunto de paquetes o de aplicaciones listas para instalar. Cada una de estas distribuciones obviamente va a tener distintos conjuntos de paquetes, va a tener distintos tipos de instalador, va a tener distintas herramientas de instalación o de gestión de paquetes, ¿no? Algunas más sencillas, otras menos sencillas. Eh, una de las características de las distribuciones Linux es, primero, que como tanto el kernel como todos los paquetes están bajo licencia GNU, o sea, se pueden redistribuir de manera gratuita y con el código incluido. Esto también derivó en el hecho de que hay muchos proyectos open source donde hay un conjunto de gente que está trabajando en un proyecto y si en algún momento se produce un cisma, digamos, decir, hay un desacuerdo en esos desarrolladores y no se logran poner de acuerdo en cómo seguir el orden, de cómo seguir con ese proyecto, lo que puede pasar es, y lo que ha ocurrido un montón de veces, es que surja un fork del proyecto. Es decir, un grupo de desarrolladores se lleve todo el código y empieza a trabajar en una variante con la orientación que a ellos les gusta. Esto ha pasado con un montón de proyectos eh, y, digamos, un ejemplo reciente es, por ejemplo, OpenOffice, ¿no? Es decir, OpenOffice fue un proyecto que surgió como respuesta a la necesidad de que los usuarios de Linux tuvieran un paquete de ofimática, eh, digamos, libre gratuito. En realidad, OpenOffice eh, surgió de un producto o una suite de ofimática que había hecho OpenOffice, bueno, la había hecho una empresa, ¿no? Y que, digamos, lo hizo de manera gratuita. Y llegó un momento en que dijo, bueno, yo no lo puedo mantener más este producto, y lo liberó al código. Y ahí aparece OpenOffice, ¿no? Entonces aparece un proyecto abierto que sigue desarrollando todo el producto, desarrollan, por ejemplo, toda la compatibilidad con Office 2003, que fue todo un tema, porque Microsoft, uno de los objetivos cuando hizo Office 2003 fue cerrar todos los protocolos para evitar que OpenOffice pudiera interactuar de manera libre con los paquetes, con los documentos, por ejemplo, los docs y todo lo demás. Entonces lo que hizo Microsoft fue crear un conjunto de estándares abiertos que en realidad eran cerrados. Eh, OpenOffice eventualmente terminó interactuando igualmente, o sea, lograron solucionar todas esas cuestiones. Después apareció Oracle a financiar OpenOffice, ¿no? Es decir, a poner plata en OpenOffice, mucha plata. Y ahí apareció un desacuerdo, porque muchos desarrolladores de OpenOffice dijeron, bueno, si Oracle empieza a pagarnos, eh, entonces empieza a tener injerencia en las decisiones. Y puede empezar a decir, no, no, esta funcionalidad yo quiero que la hagan primero y después hagan esta otra, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y entonces ahí el proyecto OpenOffice se divide en dos. Y aparece LibreOffice, ¿no? Y mientras OpenOffice, o sea, mientras Oracle le sigue poniendo guita a OpenOffice, OpenOffice sigue mejorando por su lado, LibreOffice, de manera, digamos, con gente que está laburando ad honorem, sigue avanzando por su parte, los proyectos se separan, ya no tienen el mismo codebase, sino que son dos proyectos separados, y después de un tiempo,
Oracle decide que no va a poner más guita en OpenOffice. Y OpenOffice se muere, digamos. O sea, se queda sin financiamiento. Y lo que termina pasando es que los proyectos se vuelven a unir, ¿no? Es decir, la gente de LibreOffice le dice, bueno, vuelvan. Si quieren, vamos a ver cómo integramos todo lo que ustedes avanzaron junto con nuestro código. Y, digamos, se volvieron a juntar los proyectos. Pero esto pasa todo el tiempo, digamos, también con las distribuciones. Entonces tenemos, por ejemplo, distribuciones como Debian, ¿no? Que es una de las distribuciones más antiguas, que tiene ciertas características, ¿no? Y cierta idiosincrasia, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que la gente que está en el proyecto Debian considera que es la manera en que hay que hacer las cosas, que tal vez otra gente no está de acuerdo. Y entonces puede aparecer una empresa o un particular que diga, mira, la verdad que Debian es muy difícil de instalar y muy difícil de configurar. Entonces, ¿por qué no lo facilitamos un poco a Debian? Y ahí aparece, por ejemplo, Ubuntu, ¿no? Que era un Debian más sencillo. Después, ¿qué pasa? Ubuntu está sponsoreado por una empresa. Entonces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el negocio de la empresa y que hacen que Ubuntu tome ciertas decisiones. Entonces, una situación que se dio, por ejemplo, fue cuando aparece ahí uno de los gestores de ventanas, que es Gnome, ¿no? Que es el que tiene por defecto Ubuntu, y que la versión 2 utilizaba, por ejemplo, eh, utilizaba GTK2, ¿no? Un sistema de gestión de componentes visuales que se llama GTK. Y cuando aparece ahí, digamos, hay un momento en que la gente de Ubuntu toma una decisión. En ese momento estaba por ahí dando vueltas ya eh, Windows 7, ¿no? Eh, Windows 7, Windows 8, y la gente de Ubuntu dice, en la empresa, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer que la nueva versión de Gnome tenga ese estilo. Por ejemplo, tenga un lanzador único, deje de tener las barras que tiene arriba y que tiene abajo, ¿no? Es decir, le cambiaron el aspecto a todo el escritorio. ¿Qué pasó? Hubo un montón de gente que no le gustó eso, y eso, por ejemplo, ocasionó que aparecieran ports y empezaran a aparecer distintos nuevas variantes de Ubuntu, que no están asociadas a la empresa, a Canonical. Un ejemplo es Ubuntu Mate, ¿no? Ubuntu Mate precisamente aparece desde un desarrollador argentino que no quería hacer este cambio a Gnome 3, y entonces Ubuntu Mate originalmente fue eso. Eh, y funcionó tan bien y tuvo tal aceptación que hoy día hay incluso una distribución oficial de Ubuntu, de Canonical, que es la versión Mate. Entonces, una de las características de estos proyectos open source es esto, ¿no? De que hay cierto dinamismo por el hecho de que hay mucha gente, pero también hay riesgos, ¿no? Al tomar un proyecto, una distribución open source. Riesgos de que eh, pierda financiación y se termine muriendo el proyecto, se peleen, ¿no? Y se dividan en varios y terminen avanzando mucho más lento como proyecto, o directamente que tomen una decisión que no te gusta a vos y que como son mayoría los que tomaron la decisión, te la tenés que bancar o te tenés que ir. ¿Mm? Eh, Bien. Después, bueno, las primeras distribuciones manejaban los paquetes básicamente como zips, ¿no? Eran esencial, cada paquete era básicamente un zip que tenía los archivos de configuración, los binarios y demás, y lo único que hacían eran las descomprimían en distintos lugares. Después, las distribuciones un poco más modernas ya empezaron a implementar sistemas más avanzados de manejo de paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, manejaban dependencias. Es decir, si vos querías instalar el paquete, por ejemplo, un editor de texto, te decía, che, pero también para instalarte el editor de texto vas a necesitar este paquete que tiene las fuentes, los tipos de letra. Y entonces te instalaba las dos cosas. Las primeras distribuciones no tenían esto. Por ejemplo, distribuciones como Slackware, que es una de las distribuciones más antiguas. eh, si vos instalabas un paquete y te faltaba una dependencia, te saltaba un error y después te tenías que poner vos a instalar la dependencia.
¿tá? No es el caso, por ejemplo, de Red Hat y de Debian, donde incluso cuando ustedes instalan un paquete ahora, les dice, bueno, además del paquete que querés instalar vos, te voy a instalar 10 más, que son necesarios para ejecutar el que estoy tratando de descargar. ¿Eh? Y obviamente eso también es importante al momento de eliminar un paquete. Porque si no, está bien, yo elimino el paquete y si me quedan los 10 paquetes que yo instalé por ese paquete, pero que no usa nadie más, son paquetes que están ahí molestando y que ocupan lugar. Y entonces, ustedes habrán visto también que cuando eliminen un paquete en Debian o en Ubuntu, les dice, bueno, che, estos paquetes que en algún momento instalaste ya no son necesarios, ¿querés instalarlos? Y una de las cosas también es que eh, estas distribuciones madre, como puede ser Red Hat, puede ser Debian, también este tipo de paquete que utilizan se utiliza para otras distribuciones. Y es por eso que, por ejemplo, ustedes ven que el paquete para Debian o para Ubuntu o, o para Linux Mint, por ejemplo, son el mismo Debian. Es el mismo paquete que sirve para varias distribuciones. ¿Tá? ¿Por qué? Porque utiliza en realidad el mismo estándar, ¿no? Es decir, por ejemplo, un paquete dev de Debian en realidad es una receta que te dice que tengo distintas cosas, tengo cierto contenido dentro del paquete y ciertas instrucciones que dicen cómo desempaquetar eso, copiarlo y configurarlo. ¿Mm? Y esa receta de última, sí, o sea, el mismo formato de paquete a veces se utiliza en varias distribuciones. ¿Por qué? Bueno, muchas veces no tiene sentido estar reinventando la rueda. Si otra distribución ya tiene un sistema de paquetes que te sirve y además, como ventaja, esto te suma el hecho de que podés usar los paquetes de esa distribución. Entonces, también simplificás el trabajo de los fabricantes de software. Si yo hago un programa y sé que haciendo un archivo .dev, ese ya lo va a poder instalar la gente que tenga Debian, la gente que tenga Ubuntu, la gente que tenga Mint, me conviene. Bien, el tema de las licencias, ¿no? Yo le decía, bueno, primero, el kernel de Linux está distribuido bajo la licencia GNU GPL, ¿no? La gente del proyecto GNU lo que hizo fue, como estaban muy interesados en el hecho de que el software libre tuviera éxito, una de las cosas que hace la Fundación GNU es además asesorar a los desarrolladores de software en cuanto al licenciamiento. ¿Ah? Es decir, creando licencias y además, si vos haces un software open source, lo licenciás bajo una licencia de la GNU y después alguien viola esa licencia, vos le podés pedir a la GNU que la GNU directamente accione legalmente contra esa gente, ¿tá? Utilizando sus abogados y demás. Eh, para esto, además, la GNU tiene eh, distintos modelos de licencias. ¿Ah? Una, por ejemplo, es la GPL, ¿no? Después también está la LGPL, ¿no? Básicamente, la GPL dice que cualquiera puede usar Linux o crear su propio derivado, pero lo que, o sea, quiere decir, yo puedo usar el kernel de Linux para mi producto. Puedo modificar el kernel de Linux para mi producto. Y después yo puedo ir y te lo puedo vender. ¿Ah? Es decir, yo puedo venderte un producto que esté usando Linux. Ejemplo, el router de internet que se compraron ustedes. El Access Point Wi-Fi. Todos tienen Linux y a ustedes se los cobraron el producto, a pesar de que tiene Linux adentro ahora. ¿Alguien le pagó la GNU por esto? No. ¿No? Porque en realidad la GPL lo que dice es que vos podés usarlo, venderlo, crear tu propia variante, ¿no? Pero lo que no podés hacer es volver propietario ese derivado. ¿Ah? ¿Ah? Y tampoco liberarlo solo como binario. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, por ejemplo, hoy si te comprás un router Cisco, ¿ah? O un router TP-Link, ¿no? Que tenga Linux adentro, vos vas a ir al sitio de TP-Link
y vas a ver que tenés para bajarte el código fuente de ese kernel. ¿Por qué? Porque ellos al utilizar Linux están obligados a, digamos, si ellos tomaron Linux, lo modificaron, no lo pueden cerrar, ¿no? O sea, lo tienen que redistribuir como código también. Entonces ellos te lo venden en el producto, pero además te tienen que dejar disponible el código fuente para que vos lo mires, para que lo veas, e incluso si querés hasta para que lo mejores. Esto es lo ideal. Ha habido un montón de juicios de fabricantes de hardware que no cumplen con esto, que venden, por ejemplo, productos que usan el kernel de Linux, pero que después cuando vos querés acceder al código fuente no te lo dan. ¿Tá? Eso es una violación de la GPL. Ha habido algunos casos. Cisco, en realidad, no Cisco, sino Linksys fue uno de los casos, y en los cuales GNU le hizo juicio y obligó a que esta empresa Linksys, que es una subempresa de Cisco, tuviera que liberar, digamos, todo el código de los kernel de sus router y switch. Bien. Principios de diseño de Linux, ¿no? Primero, Linux es multiusuario, multitarea, ¿no? Y además tiene un conjunto de herramientas compatibles con Unix. Es decir, Linux es un sistema operativo multitarea, multiusuario, compatible con Unix. ¿Esto qué quiere decir? Que soporta muchos usuarios de manera simultánea, soporta muchos programas ejecutándose de manera simultánea, es decir, muchos programas ejecutándose de manera simultánea para muchos usuarios, ¿no? Y además soporta las API de llamada sistema de Unix. Después, su sistema de archivos adhiere a las semánticas tradicionales de Unix. Ahí en el libro les explica qué es una semántica de acceso a archivos. Básicamente esto lo van a encontrar en muchos libros con el nombre de semántica de coutilización. Y básicamente define ciertas reglas para las cuales, ciertas reglas cuando yo interactúo con archivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo a un archivo en Unix y en Linux, por ende, lo voy a poder abrir, por ejemplo, en solo lectura, lo voy a poder abrir en modo lectura-escritura, lo voy a poder abrir en modo exclusivo, que sería en modo escritura pura, digamos que. Yo cuando voy a abrir un archivo, por ejemplo, para escribir, lo abro en modo exclusivo. ¿Para qué? Para evitar que alguien venga y lea información incompleta o que alguien venga y escriba y me pise mi trabajo. Todas estas semánticas de coutilización, Linux las importó, digamos, las trajo de Unix. Después, los diseños, los objetivos de diseño son velocidad, eficiencia y cumplimiento de estándares. Después, Linux está diseñado para ser conforme, es decir, cumplir con los estándares de POSIX, ¿no? POSIX ¿se acuerdan cuando yo les decía, bueno, cuando uno interactúa con un programa, eh, interactúa con ese programa a través de una API, ¿no? De una interfaz del programador de aplicaciones, donde dice, bueno, si yo quiero pedirle tal cosa a tal programa, lo hago a través de esta función que tiene estos parámetros y que me devuelve tal resultado, ¿no? Es decir, esto es un contrato entre el que pide y el que entrega. Eso es básicamente una API. POSIX es una API, pero de llamadas al sistema, ¿no? Es una API de sistemas operativos. ¿Qué ocurre? Acá tenemos que hacer otro retroceso histórico. En los años 70 y 80 había decenas de fabricantes de sistemas operativos Unix. Fabricantes, algunos que fabricaban sus servidores y su sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, como Sun, y otros que fabricaban sistemas operativos. Y sistemas operativos para servidores abiertos, como por ejemplo el BCD de Berkeley.
el Unix BSD. Entonces, todos estos Unix, obviamente que cada uno tenía sus llamadas al sistema, que eran todas distintas. Entonces, si vos escribías un programa para que corriera en Unix BSD y después lo querías llevar a Solaris, por ejemplo, que era el Unix de Sun, no te iba a andar el programa, porque las llamadas al sistema eran totalmente distintas. Entonces, los yanquis, ni cortos ni perezosos, agarraron, juntaron a todos los fabricantes de sistemas operativos, los encerraron, ¿no? En realidad la ANSI, que es lo que sería el IRAM de Estados Unidos, los encerró a todos los ingenieros y digo, bueno, hasta que no se pongan de acuerdo no salen de acá. Y ahí nació el estándar POSIX, que su sigla es Portable Operating System Interface y la X por Unix, ¿no? Entonces es una interfaz de llamadas al sistema compatible con todos los Unix. Entonces hicieron un estándar y después dijeron, bueno, a partir de ahora todos vamos a seguir este estándar. ¿Mm? Y ese estándar, por ejemplo, dice que hay una llamada al sistema que se llama Open. Y esa llamada al sistema yo le paso una ruta y un modo, donde el modo va a ser solo lectura, lectura-escritura, modo exclusivo. Y después esa llamada del sistema me va a devolver un error, si el archivo no existe, está bloqueado, lo que sea, y si no me va a devolver un descriptor de archivo, que yo lo voy a usar de ahí en adelante para escribir dentro del archivo para cerrarlo. ¿Ah? Este open es una llamada POSIX. Y se llama open y tiene esos parámetros en Unix, en Linux, e incluso en cualquier otro sistema operativo que implemente POSIX. ¿Ah? Y lo que hizo entonces Linux, obviamente ya, cuando aparece Linux, ya existía el estándar POSIX, que es de los 80. Entonces, para que Linux pudiera aprovechar todo el software que ya estaba desarrollado para Unix, lo que hizo fue implementar POSIX. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entonces tengo un programa en C que está escrito para Unix BSD y solo usa llamadas POSIX para interactuar con el sistema operativo, yo voy a agarrar ese código fuente en C, lo voy a traer a Linux, voy a compilar en Linux y ese binario compilado en Linux va a poder interactuar con Linux sin problema. Y después, bueno, la interfaz de programación de Linux, es decir, la interfaz de interacción con los programas, adhiere al estándar Unix SBR4. Acá hay otra cuestión. Además del hecho de las llamadas al sistema en sí, después también hay los distintos sabores de Unix, es decir, las distintas variantes de Unix, tenían distintas maneras de organizar el árbol de procesos y de organizar también cómo inician los servicios, terminan y demás. Había dos grandes estándares, el SRB4 y el BSD. ¿No? En particular Linux decidió adherir al SBR4, no tengo idea por qué, ¿no? En vez de utilizar el estándar BSD. Bien. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y después vamos a hablar un poco de qué componentes tiene un sistema Linux típico.